desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana en puntito, señoras y señores. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y como siempre le doy la bienvenida para este espacio del día de hoy, ya martes 23 de junio. En esta mañana del día de hoy, bueno, algunas cosas interesantes. Por un lado, el repunte del dólar, que ya está haciendo un movimiento alcista, pues digamos, más que interesante. El dólar index en esta mañana ya ha ganado el 1.36% y viene enfrentando en este momento, está a punto de encontrarse, donde a lo mejor podría rebotar, pero con la fuerza que lleva, quién sabe, ¿eh? Estamos hablando de la zona de resistencias. Hay una zona que comienza ahorita en los 95.68 y terminaría mayormente por ahí de los 95.93. Esa zona de resistencias es, digamos, la más interesante que tendría que recorrer una vez que comenzó a pasar por la zona de los 95.17. Actualmente está cotizando en 95.60 el dólar index en un recorrido, le digo, que ya pues es mayorcito. Normalmente arriba de medio punto porcentual ya es un recorrido grande y este lleva ya en este momento el 1.36% la ganancia del dólar index en esta mañana del día de hoy. En lo que son todos los pares se nota este movimiento, unos más que en otros, claro está. En el que más se nota es en el eurodólar, donde el decline ya mide 149 pips el día de hoy. Seguido, pues me parece que en primer lugar por el franco suizo, donde también hay un repunte de 132 pips. Y después ya con menor intensidad estamos viendo movimientos en el mismo sentido para lo que es la libra, por ejemplo, a favor del dólar y en contra de la libra, 91 pips. En lo que es el dólar canadiense vemos 69 pips ahí de recorrido alcista. En el tema del dólar australiano vemos 65 pips. En el dólar yen 63 pips. Ahí todavía son movimientos bastante pobretones, pero en el euro es donde más se nota. De hecho, ¿es fortaleza del dólar o es debilidad del euro? Bueno, déjeme y le cuento que tomando los pares que más están debilitando el día de hoy, el euro trae un recorrido en su mayor ciclo perdedor, estamos hablando de 178 pips, en su menor ciclo perdedor estamos hablando de aproximadamente, en la gran mayoría de los casos, del 1%. Hay algunas honrosas excepciones, como por ejemplo el euro con la corona sueca apenas trae una diferencia del 0.25%, el euro con la corona noruega apenas trae un 0.25%, pero fuera de esos casos la mayoría es pérdidas que, le digo, pasan del 1 punto y fracción, y una muy buena mayoría se concentra arriba del 1,5% en esta mañana del día de hoy. Así que sí se podría decir que es más bien debilidad del euro y no tanto solamente fortaleza del dólar. Lo que pasa es que con el tema del euro es la divisa que más pesa dentro de la canasta del dólar, ¿no? Entonces por eso es que estamos viendo tan marcado este movimiento el día de hoy. ¿Por qué es que sí está habiendo, al parecer, buenas noticias? No se está reflejando en lo que es la tendencia del euro. Bueno, pues sobre eso escribe Tommy Stubington esta mañana y dice: Grecia parece estar ultimando el acuerdo con sus acreedores. Las acciones y los bonos helenos repuntaron con fuerza al apostar por ello los inversionistas, aliviados por la noticia
Pero entonces, ¿qué pasa con el retroceso del euro? Bueno, muchos inversionistas piensan que una salida de Grecia de la eurozona sería un desastre para la moneda única, al menos en el corto plazo, porque renovaría las dudas sobre una división de la eurozona. Sin embargo, el comportamiento del euro ha sido notablemente uniforme a medida que la crisis de Grecia se intensificó durante las últimas semanas y la renta variable perdió terreno. El euro en realidad repuntó, y ahora que Atenas y sus acreedores afirman estar ultimando un acuerdo, el euro ha caído este martes más del 1% frente al dólar para tocar mínimos que, bueno, pues ya están por debajo de la zona de los 1.12. Esta caída sugiere que es poco probable que el euro se beneficie de una resolución de problemas en Grecia, opinan los estadistas de la BNP Paribas. Estadistas, bueno, estrategas, ¿no? Muchos analistas argumentan que la prolongada crisis de Grecia ha tenido un escaso impacto en el tipo de cambio del euro. Al menos directamente, los inversionistas han sido reacios a especular sobre el resultado de unas impredecibles negociaciones políticas. Sin embargo, otros afirman que Grecia tuvo un efecto indirecto sobre el papel del euro, como en las carry trades. Los inversionistas de divisas a menudo piden prestado, como usted sabe, divisas con bajos intereses para comprar en otros que sean de mejores intereses y se embolsan la diferencia. Esta operación es lo que se conoce como carry trade. La eurozona tiene uno de los tipos de interés más bajos en el mundo, lo que convierte al euro en una moneda favorita para financiar este tipo de operaciones. Ahí yo diciendo totalmente, el carry trade se aleja de donde puede haber volatilidad, y ahorita en el euro volatilidad es lo que puede haber a puños, ¿no? Entonces realmente ese argumento a mí no me suena, pero en fin. Los euros prestados suelen utilizarse para financiar, bueno, sigue con la idea esta del carry trade. Dice, esto haría que el euro repunte al regresar el dinero prestado a casa, pero si los riesgos bajan, el euro también retrocede. Consideramos esta curiosa reacción de una reconfirmación de la evolución de la moneda de financiación mundial preferida del dólar al euro, dicen los economistas del Sberbank. Todo tiene que ver con la actividad de carry trade, indican también algunos estrategas en la Bank of New York Mellon. Si el acuerdo final de Grecia se acaba materializando, el euro podría caer bastante más. Yo la verdad es que no creo que vaya por ahí el asunto del carry trade, no creo. Alguna relación a lo mejor con las bolsas, sí. Eso sí me puede sonar un poquito más, ¿no? O sea, la gente volvería a encontrar oferta en los títulos de renta variable de Europa y necesitaría euros para comprarlos si se resuelve el problema, y yo creo que tendría que haber un aumento del euro. A mí no me está convenciendo mucho esto de corto plazo, pero bueno, vamos a darle tiempo. La verdad es que este argumento a mí no me sonó. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy? Ahorita se lo voy a platicar un momento, nada más le cuento cómo están los mercados en esta mañana. Después de que ayer viéramos, ¿no?, que teníamos pues un avancito por lo menos, o un reconocimiento de la oferta de Grecia como un primer paso, pero que necesita ofrecer más. Todavía el acuerdo no está concretado, y yo creo que ese es uno de los puntos principales. El acuerdo no está concretado y todavía hay un punto en la negociación que es muy importante. No se ha negociado, reconocían el día de ayer algunas autoridades europeas, no se ha negociado todavía en esta negociación entre cúpulas que se dio ya el día de ayer por la tarde, el tema de qué es lo que le van a conceder a Grecia. Grecia estuvo haciendo propuestas de qué era lo que él, que antes no quería conceder, ahora estaría dispuesto a conceder. Está dispuesto a aumentar el IVA, está dispuesto a recortar las pensiones en menor medida y con un poco más de retrasos, y esto fue interpretado como un primer buen paso, ¿no? Es así como diciendo, bueno, el niño ya está entrando por el aro. Pero el asunto está en que lo que Grecia quiere a cambio de eso, aparte del dinero, que es que le reduzcan la deuda, que es uno de los principales llamamientos que ha estado haciendo tanto Yanis Varoufakis como Tsipras, es todavía algo que no se ha negociado, ¿no? Entonces, este puede ser el punto que lleve al rompimiento nuevamente las cosas allá en Grecia. Por el otro lado, el por qué se está cediendo, me parece que por la fuga de capitales que está habiendo en la banca de Grecia, es un incentivo fortísimo. Estamos hablando de que, si las cuentas no me fallan, entre el jueves y hoy estaríamos viendo una salida de aproximadamente 6,000 millones de euros. 6,000 millones de euros
para ponérselo en contexto, es más o menos lo que el Banco Central Europeo aumentó el ELA en el último mes, ¿no? Estamos hablando de que en unos cuantos días, no más de 4, ha salido más dinero, o más o menos el mismo dinero, de lo que había estado saliendo cuando mucho en el último mes allá en Grecia. Es decir, se está acelerando muchísimo la salida de capitales. Y esto impone un riesgo muy grande. Aquellos que, estaba escuchando ayer a una conductora de Bloomberg, que de hecho antes de ser conductora de Bloomberg se dedicaba a hacer trading, y decía ella, esto está dejando a aquellos que vieron cuando se empezó el primer rescate de Grecia una oportunidad para comprar acciones baratas de Grecia, con la posibilidad de quedar, decía ella, con donas en lo que es el saldo de esas inversiones. Es decir, puede, si revientan los bancos en Grecia, quedarse absolutamente con nada de esa inversión que hubieran hecho estos participantes. Entonces, es un punto que todavía está muy, muy interesante, ¿no? Con todo este gestito fue que ella lo marcó y me llamó mucho la atención. Se me hizo un poco cruel, pero me llamó muchísimo la atención. Bueno, en fin. Oiga, el día de hoy, ¿cómo están los mercados alrededor del mercado de divisas? Bueno, obviamente siguen las alzas en las bolsas europeas, pero la verdad es que están en mucho menos medida de lo que teníamos en otras ocasiones. En esta mañana tenemos al FTSE 100 de Inglaterra ganando el 0.22%, al DAX Industrial de Alemania ganando el 1.30% y al CAC 40 de Francia ganando el 1.43%. El IBEX 35 gana en esta jornada, lo tengo yo en mercados electrónicos, en el 1%. Estamos hablando de las 11.466 unidades. En lo que es el PCI de Portugal, la ganancia la tengo yo ahorita hasta un 2.91% para esta mañana. En el tema de las acciones en el mercado asiático, también se vieron arrastradas por el optimismo de este lunes. Una ganancia del 1.87% para el Nikkei 225, que cerró este martes en las 20.809 unidades. El Standard & Poor's asiático, el Standard & Poor's 200 asiático, está ganando el 1.3% en esta mañana, cerrando en las 5.684 unidades. En los commodities, obviamente, este repunte del dólar tiene que afectar el precio de los commodities hacia la baja. West Texas Intermediate cae 1.31%. Estamos hablando de 59.59 el barril nuevamente. Brent del Mar del Norte baja a los 62.81. Estamos hablando de un 0.79% de pérdida el día de hoy. Oro y plata también con movimientos hacia la baja, aunque no muy marcados. En el tema del oro está perdiendo el 0.47%, son $5.50 nada más, mientras que en la plata estamos viendo un movimiento un poquito más volátil, 1.64%, es decir, está perdiendo 26 centavos para cotizar en los 15.91 la onza de plata, 1.180 la onza de oro a la vista en esta mañana del día de hoy. Del dólar, bueno, ya le habíamos dicho, una caída del 1.31%. Y en las monedas de América Latina, el peso mexicano se vuelve a debilitar, 0.44% en esta mañana. El cruce sube a los 15.41. El peso colombiano también se desliza 0.20%. Estamos hablando de 2.550.10 el peso colombiano. El peso argentino, estamos viendo que, dice la Kirchner, se fortalece 0.28% el día de hoy. 9.059 lo cotizan en esta mañana. El sol peruano lo debilitan 0.20%. Estamos hablando de 3.1712 la cotización, mientras que el peso boliviano lo tengo sin cambios en 6.85 para esta mañana. El dólar yuan registra una ligera caída todavía de 20 pips en esta jornada, 6.2065 la cotización el día de hoy. 9 de la mañana con 43 minutos, corte comercial, y le traigo todos los detalles de las últimas negociaciones de Grecia. Estamos en vivo, estamos en Radio Forex Hispana y esto es Punto 9. Yo regreso. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com. Punto 9, con Esteban
control, Sergio Rocha. 9:44, seguimos en vivo y fíjese usted que el Banco Central Europeo aumentó este martes la liquidez de emergencia que ofrece a los bancos helenos por tercera vez en 3 días, según una fuente del Banco de Grecia. Esto en medio de las señales de que se está un poco más cerca de un acuerdo de rescate entre Atenas y sus acreedores internacionales. Las fuentes siguen sin especificar, desde el aumento que se hizo de emergencia el viernes, siguen sin especificar de cuánto ha sido este aumento. El Banco Central Europeo volverá a reunirse para una teleconferencia en cualquier momento con el tema de la liquidez de los bancos allá en Grecia. Se decía más temprano en Reuters que el señor Mario Draghi habría declarado directamente que mientras sigan apegados a su acuerdo de rescate los griegos, es decir, mientras todavía no haya un rompimiento entre Grecia y sus acreedores, el Banco Central Europeo se asegurará de que los bancos de Grecia se sigan manteniendo con liquidez. Sin embargo, Reuters también refiere que ha habido una salida de 1.600 millones de euros el lunes, según reportes de un par de ejecutivos senior bancarios. Esto era información del Financial Times. También seguido de 2.000 millones de salida del pasado día viernes. Solo entonces entre el viernes y ayer estamos hablando de 3.600 millones, más aparte. Hay que recordar que el viernes fue cuando se pidió el aumento de emergencia y antes se le habían concedido más de 1.000 y fracción millones de euros. Entonces estamos hablando que del miércoles para acá, insisto, ponga usted así en números redondos, aproximadamente unos 6.000 millones de euros deberían estar saliendo hasta este día de hoy. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Por lo pronto, esto está generando una postura muchísimo más relajada de lo que es los griegos, el gobierno de Alexis Tsipras, de lo que tenía anteriormente. Ya no es tanto el, bueno, pues hasta aquí llegué, ya es, como decía hace unos días apenas, que dejen de estar pidiendo cosas irreales, ¿no? Decía el señor Alexis Tsipras. Bueno, pues como decía Angela Merkel, ¿no? Con un poquito de voluntad hay camino, ¿no? Entonces, pues se ve que se le está despertando por una u otra razón la voluntad al gobierno de Grecia para conceder. ¿Qué es lo que decía a la salida de esta reunión con los otros líderes de Europa el señor Alexis Tsipras? Bueno, pues las propuestas de Grecia se han aceptado como una base para las negociaciones por parte de los acreedores internacionales de Grecia, pero las conversaciones deberán de continuar 48 horas más, anunció este lunes por la noche el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, luego de esta reunión. La pelota ahora, dice él, está en el tejado de los dirigentes europeos. No, la pelota está en el tejado de Grecia porque va a tener que hacer más concesiones, me disculpa. Grecia presentó este lunes en la madrugada unas propuestas de reformas que adoptará a cambio de obtener ayuda financiera sostenida, lo que representa la última posibilidad del gobierno de Grecia para desbloquear su paquete de rescate. Tsipras dijo que las negociaciones deben de continuar 2 días más para que se logre un acuerdo. La parte de la eurozona del rescate de Grecia de 245.000 millones vence a finales de este mes. Y bueno, pues si una nueva transferencia de fondos antes de este momento y una extensión del anterior plan de 5 años, el gobierno podría caer en un impago frente al Fondo Monetario Internacional primero y luego frente al Banco Central Europeo en segundo lugar, que dicen que esa sería la más grave de todas. Continuando con más, bueno, pues ¿cómo lo ven las otras partes? Mire, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se mostraba convencido este lunes por la noche de que el acuerdo con Grecia y sus acreedores internacionales sobre el programa de rescate podría complementarse esta misma semana. Juncker era más optimista sobre las perspectivas del acuerdo inminente entre Grecia y sus acreedores luego de 5 meses de negociaciones, después de que el país presentara una propuesta que parece hacer nuevas concesiones sobre eso que llamaba el Syriza las líneas rojas. Las propuestas son un importante paso por parte de las autoridades de Grecia en la dirección de las expectativas de las 3 instituciones involucradas en el proceso, declaraba Juncker en una rueda de prensa luego de la reunión de los dirigentes de la eurozona en Bruselas.
Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, también se mostró más positivo sobre las propuestas de Grecia, diciendo: las nuevas propuestas griegas son un paso positivo, según una valoración de las instituciones. Esto lo decía en relación a las otras instituciones participantes en esto, es decir, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Bueno, así las cosas. Pierre Moscovici, que ya ve que le da el Prozac pero con gusto, decía él todavía más, ¿no? Después de que había equivocado su vaticinio de decir que este mismo lunes ya se tendría un plan, pues ahora anuncia que no, que él prevé que se alcance el acuerdo respecto a la deuda de Grecia esta semana, a ver si no se vuelve a equivocar, después de que los líderes de la eurozona consiguieron acercarse a una solución durante la cumbre extraordinaria de este lunes por la noche, las últimas propuestas presentadas por Atenas. Los parámetros de un acuerdo están siendo elaborados, dijo Moscovici en una entrevista en una radio de Francia. Los dirigentes de los gobiernos abrieron el camino y diseñaron los parámetros necesarios. Estoy convencido de que encontraremos un acuerdo, ya que esto es ahora más pensable en esta semana, decía Pierre Moscovici. Considero que quedan 2 días antes de la reunión del Eurogrupo y del Consejo Europeo. Los líderes europeos se reunieron en Bruselas este lunes de forma extraordinaria para abordar, como usted sabe, la última de las propuestas de Grecia mandada en la noche. Los miembros del Eurogrupo dijeron que no podían todavía decir exactamente qué opinaban sobre este tema porque lo habían recibido demasiado tarde. Evidentemente estaban dando tiempo para que sus jefes tuvieran alguna opinión sobre el tema. Luego, el acuerdo sería, o la mecánica sería, que en el día de mañana se reuniría el Eurogrupo para filtrar este plan y después el jueves nuevamente habría una segunda reunión de líderes para acordar ya finalmente los detalles, ¿no? Es decir, cada uno de los equipos técnicos dirá, pues mira, hasta aquí, hasta acá esto se cumple, hasta aquí esto no llega, necesitaríamos más, etcétera. Los otros también estarían viendo cómo sacar el menor daño posible de estas negociaciones, hablando de los griegos. Y bueno, pues entonces se espera que este jueves se reúna nuevamente ya para llegar a un acuerdo de qué es lo que van a poder aceptar y qué no. Vamos a ver en qué queda ese asunto, pero aparte de eso todavía necesitaría pasar Grecia a su parlamento estas propuestas, que aceptara en teoría el señor Alexis Tsipras, y también ahí parece que la venta va a estar complicada, más temprano le estaba leyendo algunas declaraciones de algunos políticos de izquierdas en Grecia, donde decían que no, que de ninguna manera le habían concedido un cheque en blanco a Alexis Tsipras, y que todo lo que se esté negociando ahorita estaría sujeto a la aprobación y a ver si es cierto que les parece o no a los partidos de izquierda, a esta coalición de izquierdas que está gobernando allá en Grecia. Entonces está complicado porque podría, después de todo esto, acabarse en un acuerdo entre cúpulas y a la mera hora las izquierdas dentro de Grecia ponerse roñosas, y si Tsipras no le sabe vender la idea, pues simplemente quedar en nada el acuerdo y vámonos otra vez al principio de este problema, nada más que con muchísimo menos tiempo por delante, ya prácticamente con la bomba a punto de estallar, ¿no? Sobre este tema, ¿qué opinó Angela Merkel? Bueno, pues dice: cualquier acuerdo de rescate al que se llegue con Grecia deberá de proveer cierta visibilidad sobre cómo el gobierno de Atenas financiará al por lo menos un año más en este camino y trabajará con los fondos de rescate del actual programa, decía la canciller alemana Angela Merkel, aunque también explicó que los líderes de la eurozona no discutieron escenarios específicos de la ampliación del rescate de Grecia y cómo se mantendrá a flote el gobierno durante este tiempo adicional. Sus comentarios pues dieron una visión un poco más concreta hasta la fecha de lo que podría ser un acuerdo final. La porción de la eurozona del programa de rescate de Grecia de 245,000 millones vence este mes, insisto, y este es un punto que no hay que perder de vista. Se debe de disponer de cierta visibilidad, por lo menos de un año, decía Merkel, para ver que lo que se acuerde pueda prosperar. Añadió que era imposible aprobar un préstamo nuevo de rescate del anterior Fondo de Ayuda de la Eurozona, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Merkel aseguró que las nuevas propuestas presentadas por Atenas son un buen punto de partida, aunque queda mucho por hacer y ya hay poco tiempo para cumplirlo. Se espera que los ministros de Finanzas de la Unión Monetaria sean capaces de tomar decisiones
sobre el tema de Grecia en una reunión de este miércoles. Le digo, aunque si fuera necesario, los líderes europeos podrían participar de nuevo en una reunión de alto nivel programada para este jueves. Merkel también señaló que el Parlamento de Grecia tiene que aceptar cualquier acuerdo antes de que se envíe a los legisladores del resto de los países de la eurozona. Es decir, ustedes primero ponen eso como ley y después nosotros vamos a mandar a nuestros parlamentos a votación lo que hayamos decidido conceder. Así está el tratado allá en lo que es el tema de Grecia. Sobre este punto también se pronunció el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Jacob Lew dijo este lunes que los líderes europeos, el Fondo Monetario Internacional y las otras instituciones deberán de estar listas para contribuir a que Grecia evite un colapso económico y financiero. Los comentarios de Lew, publicados por el Departamento del Tesoro luego de una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ponen de relieve la persistente presión que está ejerciendo Washington sobre Europa para que pues también se pongan un poco de modo y faciliten un acuerdo de rescate para Grecia que ofrezca ayuda a Atenas a cambio de duras reformas económicas. El secretario Lew y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, señalaron la necesidad de todas las partes de sellar rápidamente un acuerdo sobre una serie de reformas creíbles y de financiación adecuada. Esto de las reformas creíbles es seguramente la parte que pidió saliera Christine Lagarde de la declaración y finalizaran de forma adecuada estas negociaciones para permitir a Grecia regresar al crecimiento dentro de la eurozona. Esto, según la publicación, el secretario Lew enfatizó que los líderes europeos y el Fondo Monetario Internacional deberían de estar preparados también para contribuir. Los responsables políticos de la eurozona sugirieron este lunes por primera vez que un acuerdo podría aparecer que evite el impago de Grecia después de que Atenas propuso importantes concesiones en la reducción de pensiones, además de también un aumento al impuesto, pero en dos pasos en lugar de en tres niveles en lugar de dos, como exigía la eurozona. Vamos a ver qué pasa por aquí. Hay comentarios muy interesantes sobre este tema. Uno que me viene ahorita a la cabeza de los que hemos estado hablando el día de hoy era aquel que decía que estaban concediendo en los puntos equivocados los griegos, ¿no? Porque no estaban proponiendo reformas estructurales fuertes que pudieran granjearles, digamos, el beneplácito de las instituciones, sino que estaban enfocándose en los mismos puntos que fueron los errores del primer rescate de Grecia, es decir, pegarle a los impuestos, complicarle entonces a la producción económica, y con esto pues la perspectiva de sostenibilidad se vuelve cada vez más complicada, porque finalmente todo se basa en cifras alrededor del Producto Interno Bruto, vinculadas con el Producto Interno Bruto. Si se cae otra vez la economía por el aumento de los impuestos, que es muy probable que así suceda, obviamente los recortes y todo lo que tienen que hacer tendrán que ampliarlos para ajustarlos al nuevo Producto Interno Bruto más chico que hay. Es decir, la cantidad que hay que pagar y la cantidad que puede endeudarse Grecia, o que puede gastar más bien Grecia, es una cantidad que va a estar supeditada a una variable que probablemente se va a estar contrayendo. Por lo tanto, los porcentajes de gasto aparecen más grandes, aunque la cantidad de dinero fuera la misma, porque la base del Producto Interno Bruto podría ser menor con este aumento de los impuestos. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo siguen negociando esto de aquí para adelante. Vámonos con un corte comercial y regreso con la información de las noticias del día de hoy fuera del tema de Grecia. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Y tú, qué escuchas cuando operas? Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información. La señora Pelosi continuaba el movimiento alcista. Tenía hasta la zona de los 28. Reporta que hay columnas de humo. Pero es el próximo dato a las 7. Estamos listos para escuchar la conferencia. Si usted había tomado el rally, convertir esta operación en un boleto gratis a la oportunidad. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. En vivo, música e información desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, por forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispano. Un par de declaraciones del señor Powell de la Reserva Federal. Una que decía que, bueno, pues podría haber 2 aumentos de tipos de interés en este mismo año allá en lo que es Estados Unidos. Es decir, ojo, no se confíen que esto no significa que solo vaya a haber un aumento, como la mayoría de la gente piensa ahorita, a finales de este año, cuando mucho. Powell decía él podría haber hasta 2 aumentos de tipos de interés en este año ya en la Reserva Federal, en su opinión. También por acá declara el señor Powell que el porcentaje en puntos de este año del posible aumento dependerá de cómo está creciendo pues la economía de los Estados Unidos. Bueno, pues eso no es ninguna novedad. Por cierto, el día de hoy en 1.11 para el eurodólar hay dinero por vencer. Estamos hablando de una distancia de 40 pips del precio actual prácticamente, 52 pips ya del precio actual. El vencimiento de esta mañana de las 10 pues ya ocurrió, ¿no? Pues ya, yo creo que ya no se dio. Vamos a ver si entonces, quitamos esa presión, el mercado empieza a rebotar. Había 1.230 millones para vencer en el 1.1100 en el eurodólar. La siguiente cantidad más grande estaría en el dólar australiano, en la zona de los 77.00. 77.00, pues es más o menos por donde andaba ahorita el dólar australiano, ¿no? Entonces, también ahí vamos a ver qué pasa. Ya funcionó como atractor de precio, inclusive se pasó hacia la baja, y en el rebote regresó justamente a esa zona más o menos en los últimos minutos. Bueno, pues ahí está. Continuando con más información el día de hoy en Estados Unidos, lo que es la demanda de bienes duraderos de coste elevado se redujo en mayo por tercer mes consecutivo, la última señal de cautela de los empresarios, dicen por acá. Los nuevos pedidos de bienes duraderos, productos como computadoras, camiones, etcétera, todo lo que está diseñado para durar al menos 3 años, bajó en mayo en términos desestacionalizados un 1.8% mensual, según los datos publicados este martes por el Departamento de Comercio. El dato de pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos para abril fue revisado a la baja, a un descenso del 1.5% desde el retroceso inicial del 1%. Los economistas esperaban un descenso de los pedidos del 1% en mayo. En los 5 primeros meses de este 2015, los pedidos de bienes duraderos retrocedieron 2.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Las cifras de bienes duraderos son muy volátiles, como usted sabe, sobre todo por el tema de la venta de aeronaves. Y bueno, pues de alguna manera la tendencia general indica que la demanda continúa siendo anémica en Estados Unidos. El descenso del mes pasado reflejó en parte la caída de la demanda de aviones, un componente que, insisto, es muy oscilante de mes a mes, al igual que lo hacen los pedidos de aeronaves comerciales como el de la Boeing. La compañía anunció que percibió 11 pedidos el mes pasado frente a 37 que habría recibido en abril. Excluyendo las cifras del sector del transporte, los pedidos crecieron un 0.5%. Y el índice de gestores de compra, el PMI, por sus siglas en inglés para la eurozona, el compuesto que elabora Market, subió a 54.1 desde el 53.6 de mayo. Las previsiones del mercado apuntaban a que el dato se mantendría prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior, así que salió mejor a lo esperado. El dato de junio supone un máximo de más de 4 años en este índice. Tanto el sector de servicios como el de manufactura registraron avances en junio, decía Market, aunque los nuevos pedidos se desaceleraron por tercer mes consecutivo. Pese a un escenario más positivo y al aumento de los costes, los empresarios volvieron a bajar los precios en junio. Y la actividad del sector privado en Alemania repuntó de forma notable en el mes de junio, lo decía así este PMI para Alemania, el compuesto, que subió en junio a 54 desde el 52.6 de mayo, lo que constituye también un máximo de 2 meses para este país. El dato indica una aceleración de la actividad tanto en el sector industrial como en el de servicios. El PMI del segundo trimestre, aún así, sugiere un panorama más modesto de crecimiento, ya que el índice compuesto para los 3 meses cayó a 53.6 desde el 54.2, es decir, el promedio, vamos a ponerlo así, de 3 meses. Pero bueno, en fin, en general está repuntando y hoy fueron cifras positivas
para lo que es Europa. Sin embargo, bueno, pues esto no pudo compensar los efectos de caída del euro que hemos discutido más temprano el día de hoy. Y en China, el índice de gestores de compra manufacturero que publica la HSBC, la HSBC, subió hasta el 49.6 en junio, desde el 49.2 de mayo, informaba la HSBC Holdings esta mañana. Este dato sigue por debajo de 50, lo que indica contracción respecto al mes anterior. El PMI manufacturero adelantado de junio fue una mezcla de datos, ya que la producción y las compras mostraron señales de mejora, mientras que los fabricantes siguieron reduciendo sus plantillas, decía Anabel Fides, economista de Market, que publica junto con HSBC este índice. Esto sugiere que las empresas han cambiado relativamente sus expectativas de crecimiento, ya que las condiciones de demanda en casa y en el exterior siguen siendo débiles, añadía. Fides indicó que el dato sugiere que el sector manufacturero ha perdido algo de fuelle en el segundo trimestre y que el gobierno de China podría necesitar intensificar sus esfuerzos para estimular el crecimiento y la creación de empleo en el segundo semestre de este año. Y continuando con más información, fíjese cómo le está pegando a España el tema de la deuda. En el tema de la deuda, las incertidumbres allá en Grecia. Nada más antes le comento el dato de las nuevas viviendas en Estados Unidos queda en 546,000 unidades, por arriba de las 523,000 que el mercado se estaba esperando. Esta es la lectura más alta para este índice de ventas de viviendas nuevas desde febrero del 2008. El índice de ventas de viviendas nuevas de mayo sube entonces un 2.2%, casi el doble de lo que el mercado estaba esperando, y venía de un aumento fuerte también de un 8.1%, que fue revisado ligeramente hacia la baja. No es cierto, que fue revisado a una cifra mejor desde el 6.8% de la previa. Y continuando con más información, también tenemos el dato del retiro de depósitos. Fíjense, bueno, aquí otra cifra que lanzan sobre este, cálculos son todos estos, ninguno está a ciencia cierta, habla de, para todo el mes, en Grecia han salido alrededor de 7,000 millones de euros en todo el mes. Hay que hablar que en los últimos días, más de la mitad de esta cantidad debería de haber salido de Grecia, por lo menos más de la mitad. Pero bueno, así las cosas el día de hoy. Y continuando con más información, le decía, este tema de Grecia está afectando también a la renta allá en España. El Tesoro español captó este martes 3.382 millones en letras a 3 y 9 meses, pero con un interés marginal del 0.015 y del 0.079% respectivamente. Ha vuelto a pagar entonces intereses más altos a los inversionistas, luego de haber conseguido en mayo colocar deuda inclusive con intereses negativos. Del total de los 406.3 millones de euros que han salido a 3 meses con un interés marginal del 0.015%, el más alto para este plazo desde enero, es lo que han estado pagando. En la anterior subasta a 3 meses, celebrada en mayo, habían tenido un interés marginal negativo del 0.025, con lo que el tipo promedio también negativo fue del 0.027. Fueron 2.975 millones restantes los colocados a 9 meses con un interés marginal, le decía yo, del 0.079%, que también es el pago más elevado que se hace por esta deuda desde febrero. En mayo tuvieron un interés negativo también del 0.025%. Las solicitudes de las entidades subieron a 7.334, es decir, la oferta 7.334 contra la demanda de estos títulos, 7.334, la oferta fueron 3.382. Seguimos más o menos en un ratio del 2.1 a 1, lo cual sigue siendo un nivel de interés elevado, pero pagando más. Ya para terminar el día de hoy, le cuento nada más, la productividad británica debería empezar a mejorar durante los próximos años, luego de una larga depresión post-crisis, decía este lunes
John Cunliffe, vicegobernador para la estabilidad financiera del Banco de Inglaterra. Varios factores sugieren que el crecimiento de la productividad debería de reanudarse después de 8 años de interrupción, aunque a un ritmo moderado, señalaba Cunliffe, que además es uno de los 9 miembros con derecho a voto dentro del Comité de Política Monetaria encargado de fijar los tipos de interés allá en el Reino Unido. Esto lo decía durante un discurso en Luton, Inglaterra. La productividad en el Reino Unido se estancó con la crisis financiera y apenas ha crecido desde el 2007, decían sus datos. La productividad británica es actualmente 15% inferior, por ejemplo, a la tendencia de crecimiento previa a la crisis y un 30% inferior a la de Estados Unidos, señalaba el señor Cunliffe el día de hoy. El día de ayer también hacía declaraciones diciendo que, bueno, pues él esperaba que ya el exceso de capacidad laboral se habría estado consumiendo en los últimos meses y él esperaría entonces ver un repunte en los salarios. Esto junto con estas cifras que está hablando el día de hoy, dice, pues si no repunta la productividad en el Reino Unido, va a empezar a haber presiones inflacionarias allá en el Reino Unido, lo cual le amarraría un poco las manos al Banco de Inglaterra para seguir con esta política extraordinariamente relajada. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por la compañía. Si me está escuchando en vivo, quédese con nosotros. Un rato más le pongo la charla para esta mañana. Y si me está escuchando en una versión grabada a través de YouTube, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Pásala bonito. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó Estás escuchando Radio Forex Hispana.